exposiciones de cómo los árboles crecen, cómo nos aportan información sobre el medio ambiente en el que viven y en este caso cómo podemos, conociendo cómo crecen y cómo se desarrollan, entender determinadas cosas que se hacen con la madera. Un taller de talla de madera. Me he traído cucharas en distintas fases. Voy a hacer aquí un poquito de cada una, por ejemplo el vaciado, que me cuesta unos 5 minutos, que es rápido. Sí que me gustaría dejar muy claro una cosa, y voy a explicar, no voy a decir cómo se hacen las cucharas, sino cómo hago yo las cucharas. Yo la primera cuchara que vi fue esta. Yo la vi, esta cuchara, con 12 años. Se la regalaron a mi padre, un pastor de la Garcipollera. Cuando la vi me pareció una preciosidad. Y quise hacer una. Esta fue mi primera cuchara con 12 años, que la guardo. Y si luego queréis, la podéis ver por ahí. Esta no es, no, o sea, yo la veo ahora, muchos fallos, sobre todo en casos explicaré más adelante, que es, hasta ahora está saliendo plana, va a salir así, pero luego lo bonito de la cuchara es la curvatura, eso se lo voy a dar en este tercer paso, ¿vale? Entonces, al hacerle la curvatura, el dibujo que he hecho de la línea se va a desdibujar, se va a borrar, ¿vale? Podrías dejar aquí con cuidado, vas perfilando el cazo, vas mirando continuamente que te queden, porque a veces te puede quedar más abultado en un lado que en otro, pues bueno, pues le vas quitando, así hasta que la dejas ya toda llena de navajazos. Podría ser un buen final ya para la cuchara, de hecho os he traído. Sí, hay cosas que las